quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy,
tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Your name still, call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, come on. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, silence fear. Sing it. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, call these bones to live, call these lungs to sing. I will praise again, breathe. Call these bones to live, call these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, hallelujah. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know. Glorious, how beautiful you are. Sing to Him.
capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. One more time. You open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. One more time. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. You open my eyes to wonders anew. You capture my heart with this love. Because nothing on earth is as beautiful as you. One more time. You've opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. One last time. You've opened my eyes to your wonders anew. You've captured my heart with this love. Because nothing on earth is as beautiful as you. Hallelujah. Vamos a alabar. Vamos a cantar. Santo en la tierra. Jesus, aleluya. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los caerán, con gritos de júbilo caerán.
se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, Santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos, hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos, muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así, pero ahora lo haré así, pero ahora lo haré así, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, mi haré más vil por causa de Jehová, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, seré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así, pero ahora lo haré así, pero ahora lo haré así, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, seré más vil por causa de Jehová, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, seré más vil por causa de Jehová. Aleluya. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, es lo real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil, remolineando, seré más vil a Jehová, remolineando, seré más vil por causa de Jehová, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, seré más vil por causa de Jehová, seré más vil por causa
Gracias a Dios una vez más, hermanos, que el Señor nos permite poder estar en este precioso servicio de esta hermosa tarde. Y bueno, antes de seguir continuando y pasar la palabra de Dios, queremos brevemente orar por las ofrendas, orar por los diezmos, orar por las primicias. Recuerde que los principios de Dios no cambian. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy, mis hermanos, y por siempre. Y según nuestras fuerzas, según nuestra situación actual, es importante seguir, hermanos, practicando aquello que abrazamos con todo nuestro corazón, que es la palabra de Dios, que es agradar a Dios, mis hermanos, por encima de todas las cosas. En Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Y dice las escrituras: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero también hay una promesa más que Dios habla en su palabra, hermanos, cuando nosotros somos obedientes al Señor en nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el verso 11 dice: increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Recuerde a nuestra iglesia local, hermanos, que puede mandar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, ya sea por correo. Los puede hacer llegar aquí a la iglesia. Nosotros estamos viniendo, hermanos, y estamos recibiendo, llorando a Dios por los diezmos y las ofrendas y las primicias. Pero si se siente de otra forma más cómodo, también puede venir, hermanos, dejarlos aquí. Aquí estamos para que pueda a nosotros recibirlos. Pero creo que la mejor forma ahorita es por correo, hermanos, para que los pueda hacer llegar. Recuerde que esto es solamente temporal. Esperamos pronto ya poder estar, hermanos, comenzando a hacer nuestros servicios en la casa del Señor. Amado Padre Celestial, yo te ruego que bendiga las ofrendas, bendiga los diezmos y las primicias de cada uno de mis hermanos. Señor, dice tu palabra, Señor Dios, de que tú no cambias, de que tú no mudas, que sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Padre. Te pido que abra las portones de los cielos, Señor, y derrames bendición sobre de los vidas de mis hermanos en sus trabajos. Bendice sus alacenas, bendice a sus familias, Señor, y por favor que nunca falte el pan, tanto natural como espiritual. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, en el precioso nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un canto más, hermanos, para después comenzar el día de hoy con el segundo mensaje de la palabra de Dios aquí en este día domingo en la tarde. Oh
wings of your spirit, heartbeat of heaven, let us sing. Yes, we feel the rains of your love, feel the winds of your spirit, the heartbeat of heaven, let us sing. Let it rain, let it rain. Gloria a Dios, gracias a Dios que el Señor nos permite poder estar una vez más en este precioso día en la casa de Dios, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Iglesia del Evangelio de Cristo aquí en la ciudad de San José, California. Y nos llena de gozo una vez más estar aquí para poder compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Y bueno, como todos ustedes han estado siguiendo, hermanos, cada una de estas predicaciones aquí en la casa de Dios, hemos estado hablando acerca de cómo prepararnos para el rapto. Algo que personalmente como ministro, como pastor, me impacta, hermanos, y me hace saber de cómo cada uno de los ministros que siguen compartiendo la palabra de Dios, hermanos, por los medios, estamos compaginados, armonizados en un mismo espíritu para darnos cuenta, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos, y eso nos hace ver, nos apresura para prepararnos prontamente, hermanos, para salir del planeta Tierra. Y de ahí la importancia de estos preciosos temas en la palabra de Dios para podernos, hermanos, apresurar. Ya no es tiempo de estar caminando como tortugas, sino es tiempo, hermanos, de estar levantando el nombre, bendito sea su nombre. Es tiempo de correr, hermanos, siguiendo al Cordero de Dios, sabiendo que el tiempo que nos queda es muy corto. Entonces, si usted nos siguió, estuvimos hablando, hermanos, y hemos estado hablando acerca de cómo mantener nuestras vestiduras, hermanos, esas prendas que el sumo sacerdote tenía, que eran 8 prendas, hermanos, que tenía sobre de su ser, que Dios lo había vestido de esa forma. En Éxodo capítulo 28, en el verso 4 en adelante, las escrituras nos comienzan a dar la descripción, hermanos, de cada una de las 8 prendas que el sumo sacerdote tenía. Como lo dijimos, era la túnica, el cinto, el manto del efod, el racional, la mitra, la plancha de oro, hermanos, y los pañetes de lino. Lo precioso, ¿verdad? Y esto es lo grandioso de este mensaje del camino crucificado, es de que cada uno, hermano, de esas prendas que el sumo sacerdote tenía, nos habla, mi hermanos, en características y aspectos que la esposa de Cristo, que el pueblo de Dios ha ido adquiriendo, ha ido recibiendo, hermanos, conforme va creciendo y va caminando en las pisadas del Señor. Y la túnica, como lo hablamos, la túnica, que es esta primera prenda que el sumo sacerdote debía de tener, y que ya lo hablamos, hermanos, nos tiene que ver y compagina y armoniza perfectamente con las entrañas de misericordia. Que eso es algo que misericordia, que como cristianos nosotros debemos, hermanos, de ir cosechando, debemos de ir sembrando y a la misma vez cosechando en nuestra diaria búsqueda personal con el Señor, mi hermanos, obteniendo el carácter y la semejanza del Señor, hermanos, diariamente en nuestro caminar. Sé que a veces, y lo sabemos, no es fácil, hermanos, el poderlo hacer. Si fuera fácil, probablemente muchos entonces, hermanos, seguirían en estas pisadas del Cordero de Dios. Pero estos caminos, mi hermano, son para aquellos que estamos dispuestos, que estamos atentos, que estamos diciéndole: heme aquí, Señor, he escuchado tu voz, yo quiero formar parte de la esposa de Cristo, quiero estar, Señor Dios, en la eternidad contigo, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, bendito sea el nombre del Señor. Y esta túnica, hermanos, debemos de ponerla sobre de nosotros. Hablamos de eso ya. Si no ha escuchado de ello, vaya, hermanos, a las transmisiones que tuvimos anterior de esta, y va a poder armonizar un poco más de lo que hablamos acerca de las entrañas de misericordia. La segunda prenda que el sumo sacerdote tenía, hermanos, como parte de su vestimenta, era el cinto. Quiero recordarle que aquí le dejo las citas bíblicas para que las pueda tener, que es en Éxodo capítulo 28, en el verso 4. Y en el Nuevo Testamento lo tenemos en Colosenses capítulo 3, en el verso 12. Y el cinto, ¿de qué nos habla el cinto, hermanos, en la palabra de Dios? El cinto tiene que ver con que Dios es benigno, o la benignidad. Y la benignidad tiene que ver, hermanos, con la bondad. Tiene que ver, hermanos, con que Dios es
es bueno. Bendito sea su nombre. Ayúdame, hijo, ven por favor. Aquí tengo a mi hijo, Asiel. Gracias por su vida. Y ven, hijo, aquí, párate enfrente. Tiene que ver con la túnica, hermanos, que como hemos estado compartiendo, la túnica tiene que ver con las entrañas de misericordia. Eso tiene que ver que si nosotros como creyentes, como cristianos, queremos regresar a casa, estar con nuestro amado celestial, necesitamos tener, mis hermanos, la túnica sobre de nosotros, en nosotros como cristianos, que tiene que ver, dijimos, con las entrañas de misericordia. Y el ejemplo bíblico que pusimos fue de los dos ciegos, hermanos, que estaban llamándole a Jesús cuando Jesús iba pasando. Y el Señor pudo haberlos ignorado, hermanos, pero no lo hizo así, sino el Señor se detuvo. El Señor les preguntó: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Y ellos le dijeron que recobremos la vista. El Señor entonces dice que puso sus dedos, puso sus manos sobre de sus ojos, e inmediatamente, hermanos, pudieron recibir la vista. Qué gran gozo, qué tremendo, hermanos, es poder saber que cuando nosotros le gritamos al Señor, Él se detiene, Él se para, hermanos, y atiende a nuestra necesidad. Bendito sea su nombre. Y ahora el cinto que el sumo sacerdote tenía, hermanos, el cinto en la palabra de Dios tiene que ver, como lo dijimos, con la benignidad. Y esta benignidad, mi hermano, significa, fíjese lo que significa ser amable. También significa, hermanos, ser dulce. Y también significa ser tierno, hermanos. Hay veces que muchos como cristianos decimos: así soy, ¿y qué? ¿Verdad? Así es mi forma de ser. O muchos pensamos o empezamos a creer que la santidad tiene que ver con permanecer serio, hermanos, con que no haya sonrisas en nosotros, porque no haya felicidad. Y empezamos a distorsionar, hermanos, el verdadero significado de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre, hermanos, la santidad de Dios. Y la santidad va involucrada, hermanos, el tener este cinto, esta prenda espiritual en nosotros, el momento de nosotros tener esa amabilidad del Señor, esa dulzura del Espíritu Santo sobre de nosotros, y la ternura. ¿Qué tanto con nosotros como cristianos debemos de transmitir este amor, mi hermano, a todo aquel que se encuentra alrededor de nosotros? Porque Dios los permite, Dios permite que estén personas a veces que sean rudas, que sean ásperas con nosotros, para ver nosotros cómo vamos a reaccionar. Es ahí donde está la prueba para nosotros como cristianos. Bendito sea su nombre. Y Dios nos prueba, hermanos, para ver si nosotros ya tenemos el cinto, este cinto de benignidad y de bondad, mis hermanos, puesto sobre de nosotros. Hay muchos cristianos que dicen: yo ya estoy listo para partir a casa, yo ya estoy listo para volar con el Señor, yo ya estoy listo para irme con Jesucristo. Pero no estamos dispuestos, ni queremos, hermanos, ponernos la túnica, ni ponernos el cinto, hasta ahorita en la lección en la que nos encontramos en las Escrituras. Amén. Gracias, hijo. Entonces, este cinto, hermanos, en la palabra de Dios dice que estaba formado de cuatro diferentes materias primas, y que tiene que ver, mis hermanos, con el nombre del Señor. Recordemos que la Yod nos habla de la sabiduría, la G nos habla del entendimiento, y la Bao nos habla del conocimiento, hermanos, como conocimiento. Y la segunda G nos habla de una elección prudente. Alabado sea su nombre. Específicamente en el libro del Éxodo, lo voy a poner aquí enfrente, en medio, en capítulo 39, en el verso 29. Si usted abre su Biblia, hermano, y va conmigo. Éxodo capítulo 39, en el versículo 29, dice así: también el cinto de lino torcido y de jacinto y púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Debe de llamar nuestra atención, mis hermanos, de que fue Dios el que le mandó a Moisés
que él, hermanos, tejiera, que tuviese hecho este cinto para que los sumos sacerdotes, cada vez que se iban a ministrar a la presencia de Jehová, tenían que estar vestidos de esta forma. Eso nos hace ver, mi hermano, que el día en la eternidad, cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios y queremos ser parte de la esposa de Cristo, bendito sea su nombre, por fe en el nombre de Jesús, necesitamos tener este cinto bordado. Necesitamos, hermanos, que ese cinto tiene también varios significados en la palabra de Dios. Número 1, dice que el cinto, hermanos, estaba hecho de lino fino, del lino fino. Amén. ¿Y de qué nos habla, hermanos, el lino fino? El lino fino en la palabra de Dios, específicamente en Apocalipsis, hermanos, déjenme le borro aquí, no sé qué, por qué se me movió. En Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 8, nos dice, hermanos, que a la esposa de Cristo se le fue dado que se vista de lino fino. Déjenme lo llevo para allá para que podamos verlo. 19, en el verso 8 del libro del Apocalipsis, dice: gocémonos y alegrémonos, desde el 7, y démosle la gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. ¿Qué significa que se ha aparejado? Es de que se ha preparado. Mi hermano, Dios te manda a ti, me manda a mí, como creyentes, como cristianos, como aspirantes a ser la esposa de Cristo, que debemos de prepararnos espiritualmente. Y esta preparación espiritual, mi hermanos, determina de que yo debo de estar poniendo atención con cada uno de mis sentidos, de mi triple naturaleza, para estar atento a lo que Dios tiene que hablarme en su palabra, mi hermanos, para poderme vestir, bendito sea su nombre, de esta túnica y de este cinto bordado, mi hermanos, de lino fino, jacinto, púrpura y carmesí. En el verso 8 dice: y a la esposa se le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. De tal manera entonces que el lino fino, hermanos, nos habla de la pureza y la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Qué tan importante entonces es para nosotros entender que si queremos volar a casa, hermanos, y estar con el Señor, debemos de tener, mi hermanos, este primer materia prima, hermanos, en nuestro cinto espiritual, que tiene que ver con la pureza y la santidad, mi hermano, que es el lino fino. Bendito sea su nombre. Dice que también tenía, hermanos, el jacinto. Y el jacinto, hermanos, nos representa el ministerio celestial de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. El ministerio celestial de Cristo. Aleluya. Este ministerio celestial, mi hermanos, que el Señor tuvo de 3 años y medio publicando las grandezas, mi hermanos, y las buenas obras, la palabra de Dios, las buenas nuevas de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 16, en el versículo 19, Marcos capítulo 16, en el versículo 19, 16. Aleluya, gracias Señor Jesús. En el verso 19 dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Aleluya. Sabemos que nuestro amado y Salvador Jesucristo, hermanos, está ahora sentado a la diestra del Padre, rigiendo con vara de equidad, con vara de justicia, permitiendo que todo lo que pasa en tu vida y en mi vida tiene un propósito específico por Dios, y que espera el Señor de parte de nosotros que le demos la gloria. Que si el Señor me va a llevar al valle Omec, al valle de la sombra de la muerte, mi hermanos, no voy a tener ni mal alguno, porque ahí Jehová Dios va a estar conmigo. Si Dios permite llevarte a la adversidad, a la tempestad,
tempestad, no te preocupes, mi hermano, porque ahí el Señor va a estar juntamente también ayudándote. Él es, mi hermanos, el Cristo resucitado que ahora está sentado a la diestra del Padre, rigiendo con vara de justicia, mi hermanos, en este ministerio celestial de Cristo. Bendito sea su nombre. Este segundo materia prima, mi hermanos, forjado y tejido en el cinto que el sumo sacerdote tenía, repito, nos habla del jacinto, del ministerio celestial de Cristo. También en la bao, que nos habla del siguiente color, mi hermanos, o de la siguiente materia prima, que era el púrpura. El púrpura nos habla, hermanos, del ministerio regio de Cristo. El ministerio regio de Cristo. Si usted va conmigo a la palabra de Dios, hermanos, en Salmos capítulo 45, en el versículo 6. Salmo capítulo 45, en el versículo 6. Gracias, Dios. 45, en el versículo 6. Tu trono, oh Dios, aleluya, eterno y para siempre, vara de justicia, vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Verso 8, y la Biblia nos comienza a hablar, mi hermano, de lo que exhala, de lo que fluye, mi hermanos, en las vestimentas de la esposa de Cristo. Cuando tú y yo nos ponemos, mi hermano, esta túnica y nos ponemos este cinto espiritual, dice las escrituras, mirra, aloe y casia exhalan de todos tus vestidos. En estancias de marfil te han recreado. Si usted puso atención, dice, hermanos, que 3 aromas que tiene que ver con parte de los frutos del Espíritu Santo, mi hermanos, que están en el corazón de la esposa, que fluyen, que emanan, que exhalan de ella. Uno de ellos dice que es la mirra. Y la mirra en la Biblia nos habla de la humildad. La humildad con la cual tú y yo nos debemos de presentar diariamente a la presencia de Dios, reconociendo, mi hermanos, que no somos dignos, sino que es por su gracia y su misericordia de la cual Dios nos permite poder acercarnos delante de su presencia. Es su humildad. Y cuando la esposa de Cristo, mi hermanos, ha aprendido a ir a los pies del Señor y ha encontrado, mi hermanos, esa verdadera humildad debajo de los pies del Señor, mi hermano, ha aprendido cuál es la tierra conocida, que es estar a los pies preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la mirra y el aloe. ¿De qué nos habla los aloes? Los aloes nos hablan de la templanza, de tener el temperamento, mi hermanos, como de Cristo. Y muchas veces como cristianos, mi hermano, sabes, fallamos. Y fallamos cuando Dios permite una circunstancia. Dios es un creador de circunstancias para ver cómo vamos a reaccionar, hermanos, en medio de diferentes cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas. Y la templanza que nos habla, mi hermanos, de las aloes, lamentablemente, hermanos, fallamos muchas ocasiones ese examen que Dios nos pone. Después dice, y casia. La casia, hermanos, es específicamente la flor de la canela, que nos habla de la bondad. Entonces, si usted pone atención, mi hermana, en cada uno de estos ingredientes que dice que están, hermanos, exhalando de los vestidos, que recuerde que la palabra vestidos es la palabra la ve, hermanos, que hemos estado hablando en estos días, que nos habla, mi hermanos, de armarse para la guerra. Y esa guerra espiritual no es en contra de nuestros hermanos. Lavash, disculpa la palabra lavash, que es vestirnos para la guerra. Y muchas veces pensamos que esa pelea la tenemos con la hermandad, con las personas, con los seres humanos. Y nuestra pelea, dice la Biblia, mi hermanos, que no es contra sangre y carne, sino nuestra pelea es contra Satanás, contra Lucifer, contra la serpiente, contra el dragón, contra todas estas gobernaciones, todas estas situaciones que se encuentran en los aires, peleando en contra, mi hermanos, del gobierno de Dios. Dice,
mirra, aloe y casia exhalan, bendito sea su nombre, de tus vestidos. En estancias de marfil te han recreado. Entonces, vemos como el púrpura, hermanos, en este ministerio regio de Cristo, cuando la esposa de Cristo se ha aparejado, se ha preparado, se ha puesto esta túnica, se ha puesto este cinto, mi hermanos, que contiene el lino fino, que contiene el jacinto, que contiene la púrpura. Y después nos dice que también tiene, hermanos, el carmesí. Aleluya. Y el carmesí tiene que ver con la sangre preciosa, hermanos, de Cristo. Y este carmesí, hermanos, nos habla de la sangre viva, hermanos, de la sangre de Cristo para redimir al hombre. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por su sangre preciosa. Porque si no fuera por su sangre preciosa, mi hermano, ni tú ni yo estaríamos el día de hoy aquí pudiendo levantar y glorificar su nombre y pudiendo tener la oportunidad de escoger por el Señor. Las escrituras nos dicen en Lucas capítulo 22 en el verso 44 que cuando Jesús estaba clamando, hermanos, antes de ir a la cruz y antes de empezar todo su calvario y todo su Gólgota, hermanos, hasta la misma muerte, dice las escrituras que el Señor, cuando estaba orando, dice que de su frente, mi hermanos, de su ser, comenzaron a salir, mi hermanos, gotas. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían, hermanos, hacia el suelo. Muchas personas han llegado a decir que cuando Jesús estaba, hermanos, intercediendo de esa forma, era porque Él estaba ya tratando de arrepentirse de que su caminar iba a ser muy doloroso y estaba pidiéndole al Padre que mejor pasara su copa. Pero bendito sea Dios, porque en ningún momento nosotros vemos, mi hermano, en las traducciones bíblicas que el Señor dijera eso, sino al contrario, la sangre como un león, la sangre león estaba queriendo salir de su ser, mi hermanos, para devorar el pecado del mundo, para devorar el pecado tuyo, devorar el pecado mío. Gracias a Dios por esa sangre preciosa, por ese carmesí del nombre del Señor, mi hermanos, que estaba, aleluya, hermanos, clamando al Padre, y la sangre era un testimonio, mi hermanos, de lo que estaba a punto de suceder cuando Jesús fuera a la cruz del Calvario. Gracias a Dios. En Apocalipsis capítulo 7, en el verso 14. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14. Nos dice así, hermanos. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas, sus vestimentas, y las han limpiado y las han blanqueado en la sangre preciosa del Cordero. Verso 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre de ellos. No tendrán más hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre de ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vivas aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendita esperanza, mi hermano, tenemos tú y yo como creyentes, como cristianos, al poder saber que cuando tú y yo nos ponemos esa túnica, mi hermano, si nos ponemos ese cinto, aleluya, de lino fino, de jacinto, de púrpura y de carmesí, entonces nos estamos preparando para la guerra espiritual. Y esa guerra espiritual es primeramente estar preparado, escuchar el berrido del becerro, escuchar la voz del amado de que Él nos está llamando, aleluya, para salir pronto del planeta Tierra, mi hermano, y poder volar con el Señor. Esa es la bendita esperanza que tenemos, mis hermanos, la bendita paz y gozo que tenemos en el corazón. Esto nos catapulta, hermanos, directamente sobre de cómo debemos de prepararnos para poder tener nuestro corazón como el Señor quiere, como que lo tengamos. Si Dios permite, hermanos, en la siguiente transmisión estaremos compartiendo de qué forma, hermanos, nosotros debemos de tener esa amabilidad, tener ese cinto, hermanos, esa benignidad, esa dulzura, esa ternura. No es posible que como cristianos nos digamos que estamos siguiendo al Cordero, hermanos, y nuestras actitudes no
encajan, mi hermanos, con el amor, la dulzura y la ternura que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos mostró cuando estuvo hace 2000 años aquí en el planeta Tierra. Hermanos, debemos de recapacitar, debemos de reflexionar, debemos de entender que estamos siguiendo a un Dios vivo. Y este Dios vivo, hermanos, requiere de parte de nosotros que nos consagremos hacia Él, que realmente pongamos en práctica su palabra, mis hermanos, para poder regresar a casa. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor le habla a su esposa en Cantares capítulo 4 verso 1 y comienza a describirla, hermanos, dice la palabra que el Señor comienza a describirla. En el capítulo 4 verso 1 de Cantares dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos, dice, tus ojos entre tus guedejas como palomas. En otras palabras, ella ha aprendido a poner sus ojos en el Señor. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en el autor y consumador, mis hermanos, de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de que el Señor comienza a hablar de sus ojos, habla de sus cabellos. Y dice que sus cabellos son como manadas, hermanos, de cabras que se muestran en el monte de Galaad. Recordemos que los cabellos, mi hermano, nos hablan de la sujeción hacia el Señor, hacia el amado. La esposa ha aprendido, hermanos, a entender que si ella quiere nuevamente regresar a casa y estar por la eternidad, mis hermanos, en los lugares altos con el Padre Celestial, necesita, mis hermanos, consagrarse hacia el Señor. Dice también de sus dientes, como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son ellas, dice, mellizas, y ninguna entre ellas es estéril. ¿Por qué sus dientes? Porque habla de una madurez que ella ya ha tenido. No es pequeña, sino ha madurado. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos madurar en el Señor. Entender, mi hermano, que los tiempos son peligrosos y que lamentablemente las cosas no se van a mejorar, sino van a ir de mal en peor. Así es que es necesario, mi hermano, que nuestros dientes espirituales crezcan para salir pronto de este planeta Tierra. En el verso 4 dice: tus labios como un hilo de grana y tu habla hermosa. Y estos labios, mi hermanos, de la esposa son labios, hermanos, que sus palabras fluye la miel, fluye, mi hermanos, ese néctar del nombre del Señor en sus labios. La esposa ha aprendido a tener una boca cuadrada con el Yud He Bau He del nombre de Jehová, que todo lo que sale de ella, mi hermanos, está compuesto de lo que hay dentro de su corazón, de eso que atesora en su alma y atesora en su ser. Mi hermano, dice también en el verso 7, dice: tu cuello como la torre de David. El cuello nos habla de la voluntad. Ella ha aprendido a darle su voluntad hacia el Señor. Ha aprendido a rendirse, mis hermanos, delante de su presencia. Necesitamos correr, mis hermanos, y escondernos debajo de la torre del nombre y poder saber que ahí hay seguridad, que ahí está el Señor, que ahí nuestra voluntad va a ser conforme al propósito de su voluntad, mis hermanos. Dios guardándonos, cubriéndonos con su preciosa sangre. En el verso 8 dice: tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gama. ¿Por qué habla entonces ahora de los pechos de la esposa? Porque los pechos nos hablan, mis hermanos, de un alimento predigerido. Porque ella ha aprendido no solamente a crecer espiritualmente para ella, sino que a todo aquel que le rodea, a todo aquel que está alrededor de ella, hermanos, ella puede hablar, puede compartir, puede alimentar a alguien más, que le da la fuerza, mis hermanos, para poder seguir hablando, mis hermanos, del amor del Señor y poderle hablar a las personas que necesitan. Después dice en el verso 9: toda tú eres hermosa, amiga mía. Cuando el Señor mira a la esposa, mira que en ella hay esa hermosura. Y esa hermosura, mis hermanos, viene cuando te has puesto esa túnica, cuando te has puesto ese cinto. Y después en el verso 10 dice: y en ti no hay mancha. Si queremos ser parte, mis hermanos, de la esposa de Cristo, necesitamos estar dispuestos a seguir al Cordero. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa día, Padre, por permitirnos estar delante de tu presencia. Te pido que esta túnica y este cinto, Señor, sea puesto en el nombre de Jesús, Rabashah, Señor Dios, en mi ser, Padre. Que estas prendas, Señor, sacerdotales, Señor, podamos tenerlas para poder salir pronto del planeta Tierra. Mira, Señor, que necesitamos de ti. Mira, Señor, que necesitamos más y más y más de tu presencia. Nos ponemos delante de ti, Señor,
en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, Dios los guarde, reciban un fuerte saludo, un abrazo de su servidor y Dios mediante nos sintonizamos para la próxima. El Señor los bendiga.